Hola, licenciado Jesús Alejandro. Muy buenas noches. En esta ocasión voy a presentar mi actividad de algoritmos de planificación de peticiones. Respecto a esta actividad, comenzaremos en el orden en que aparece en la GEI, que es hablando del almacenamiento de datos, el cual tanto los usuarios como las aplicaciones necesitamos un espacio de almacenamiento de datos, ya sea, por ejemplo, las aplicaciones que utilizan cierta cantidad de almacenamiento del disco en nuestra computadora para poder funcionar, como nosotros como usuarios también requerimos de cierta cantidad de espacio de almacenamiento para guardar infinidad de archivos, ya sea de imágenes, de videos, de documentos, etcétera. Hablando del segundo punto, también estamos contemplando los derechos en los datos, en que, igual tanto las aplicaciones como nosotros como usuarios tenemos el derecho de tener acceso para crear o borrar archivos, en este caso, por ejemplo, en nuestra computadora o en algún espacio de almacenamiento. El otro punto es la privacidad de los datos, que como ya se menciona también es más que nada enfocado a los usuarios del lado de la protección que debemos tener de nuestra información con respecto de otros usuarios que por ejemplo utilicen la máquina, o si tenemos por ejemplo esa información en una red, de igual forma pues debemos protegerla, ya sea encriptándola, ocultando las carpetas o de cualquier forma que sea necesaria para proteger nuestra información de otras personas o de algún uso no adecuado. Bueno, hablamos en este caso también que el subsistema de archivos del sistema es el que se encarga de todas estas actividades del almacenamiento de datos, del derecho en los derechos en los datos y de la privacidad de los datos. Bueno, como sabemos, la información se almacena en discos duros, ya pueden ser flexibles también, o en unidades de disco óptico. Ahora vamos a hablar de las partes que componen un disco duro, que bueno, en este caso tengo aquí un disco duro de ejemplo. Por ejemplo, es un disco duro de 2 terabytes, que es, ya este es de los nuevos, ya es un SATA. Conocemos anteriormente que están los discos IDE, que bueno, todavía algunos hay desbalagados, pero ya normalmente son SATA, pueden ser IDE, pueden ser SCSI, etcétera. Este que tengo aquí, por ejemplo, es un disco duro de 2 terabytes que trabaja a no le veo aquí. Quería ver el número de las revoluciones por minuto a las que trabaja, pero no aparece. Bueno, continuamos. Tenemos este disco duro que es de 2 terabytes de almacenamiento, es un SATA. Tenemos también otros espacios de almacenamiento, otros dispositivos, de almacenamiento, que son por ejemplo las memorias. Tenemos esta pequeña que es de 4 gigas, o esta un poco más grande que es de 16 gigas. Aunque actualmente sabemos que ya no es muy importante el tamaño físico, porque como podemos ver, pues bueno, la diferencia en tamaño es bastante visible. Sin embargo, en esta memoria pequeña también puede haber una de 16 gigas. Entonces, en la actualidad, pues bueno, este tema de los espacios de almacenamiento ha avanzado mucho. Yo recuerdo que antes las computadoras, por ejemplo, traían discos duros muy pequeños. Inclusive la primera computadora que tuve fue una 386 que tenía un disco duro de 100 megas. Y bueno, pues en ese momento era bastante espacio, pero también debemos de recalcar que las aplicaciones también eran muy, muy pequeñas y no requerían mucho espacio de almacenamiento en disco, como lo hacen actualmente.
Obviamente, entre más crece el espacio de almacenamiento, también crecen los requerimientos de las aplicaciones para utilizar dicho espacio. Bueno, continuemos hablando de las partes que componen un disco duro y cómo trabaja. Como número uno, tenemos que las superficies de almacenamiento se dividen en pistas. Obviamente todo eso está por dentro. Necesitaremos retirar esta tapa para poder verlo físicamente. Los platos, las cabezas y todo, las agujas, etcétera. Pero pues bueno, obviamente sabemos que si quito esa tapa, pues puedo dañar la información que tengo dentro. Y bueno, retomemos el tema. El número uno es las superficies de almacenamiento, que se dividen en pistas. Número dos, cada una de estas pistas se divide en sectores. 3. A la unión lógica de varias pistas, por medio de varias superficies paralelas de almacenamiento, les llamamos cilindros. 4. Los cilindros son inspeccionados por las cabezas para leer o escribir datos. En este caso, bueno, aquí no lo mencioné, pero las cabezas que vienen aquí dentro del disco duro tienen unas agujas súper finitas que son las que se encargan de leer y de escribir los datos. Bueno, como número 5, las superficies de almacenamiento se llaman platos y tienen un movimiento rotatorio. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en el disco duro, tenemos este círculo dorado, que es precisamente el eje que atraviesa los platos que tiene este disco duro por dentro. Ahora, en el número 6, las cabezas acceden a las pistas que componen a los platos. Y número 7, los datos se van escribiendo a través de los sectores en las pistas y cilindros, modificando las superficies por medio de las cabezas. Y obviamente estas cabezas, como ya lo mencioné, ayudadas con la aguja que tienen en la punta. Ahora podemos ver que también ha evolucionado tanto la tecnología que ya tenemos discos duros ahora en estado sólido. Como podemos observar, este todavía es un disco de los anteriores que contiene todavía platos y se le llama estado mecánico, bueno, disco duro mecánico, y a diferencia de los nuevos que son ya de estado sólido, es como si fuera el disco duro de estado sólido, ya es como si fuera una memoria USB, ya no tiene platos o ya no tiene partes mecánicas que eran susceptibles a daños físicos, y lo cual pues bueno, resultaba en la lamentable pérdida de información. Bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar de los tiempos. Como número 1, el tiempo que una cabeza tarda en ir de una pista a otra, a eso se le llama tiempo de búsqueda. Y depende de la distancia entre la posición actual y la distancia hacia la pista buscada. Ahora, 2. El tiempo que tarda una cabeza en ir del sector actual al sector deseado se le llama tiempo de latencia. Y este tiempo de latencia depende de la distancia entre sectores y la velocidad de rotación del disco. En este caso es lo que yo estaba buscando hace un momento aquí en la etiqueta, que es la velocidad de rotación del disco. Justamente es cuando especifica aquí las revoluciones por minuto. Pueden ser, por ejemplo, hay discos un poco más viejitos que tienen revoluciones de por ejemplo, 5200 revoluciones por minuto, si tuve poco más de 7000, etcétera. Entonces, justamente eso era lo que estaba buscando en hace un momento, pero no encontré el dato exacto. Pero bueno, a eso iba en el caso de las revoluciones por minuto. Esa es la velocidad de rotación del disco. Número 3. Las lecturas y escrituras sobre el sistema se determinan por la tecnología usada en los platos y las cabezas y la forma en que resuelven las peticiones de lectura y escritura. Y justamente a esto es a lo que llamamos algoritmos de planificación, que es el tema de la actividad que estoy presentando. Ahora, estos algoritmos de planificación de peticiones de lectura y escritura a discos
tiene la función de registrar esas peticiones y responderlas en un tiempo razonable, que es ese tiempo es la velocidad, digamos, en la rapidez con la que el disco duro nos provee la información cuando nosotros buscamos un archivo, o por ejemplo cuando nosotros lo ejecutamos. Depende de en qué parte de los discos esté colocada esa información. Obviamente nosotros al llamar a un archivo, este archivo es buscado en el disco duro, y en el sector donde lo encuentre, de allí lo toma y pues bueno, ya lo trae. Aunque aparentemente eso para nosotros como usuario viéndolo en la computadora es transparente, porque nosotros lo vemos en una carpeta. Pero sin embargo, pues bueno, el disco duro tiene que hacer un proceso un poco complicado para poder buscar esa información. Y bueno, dentro de los algoritmos más comunes que estamos mencionando, de los algoritmos de planificación de peticiones, tenemos el FIFO, que es el primero en llegar y el primero en ser servido. Este algoritmo FIFO usa el criterio más simple y atiende las peticiones según su orden de llegada. Su programación es sencilla y no produce una sobrecarga significativa, pero su eficiencia es relativa. Es útil para planificar discos con poca carga o pocos accesos. Después, otro algoritmo que tenemos es el scan, que es exploración. Este algoritmo fija un recorrido desde la pista 0 hasta la última pista, y posteriormente se invierte el proceso. Atiende a las peticiones según el orden de desplazamiento independientemente del momento en el que se haya creado dicho proceso. Ahora, otro tipo de algoritmo es el C-scan, que es la exploración circular. Esta es una variación del algoritmo scan o del algoritmo de exploración para conseguir tiempos de espera más equilibrados con independencia de las peticiones, ya sea que correspondan a los extremos o al interior del disco. Cuando llega al final de las peticiones, vuelve de inmediato al principio, sin servir petición alguna para comenzar un nuevo recorrido. Y por último tenemos otro tipo de algoritmo, que es el SSTF, que es primero el de menor tiempo de búsqueda, o sea, el que esté más cercano, el que tarde menos en mostrarnos. Este algoritmo atiende la solicitud con el menor tiempo de búsqueda desde la posición actual de las cabezas. No es óptimo en el sentido de minimizar el desplazamiento de las cabezas para un conjunto de solicitudes dado. Bueno, de manera resumida, este es el tema que estoy exponiendo relacionado a los algoritmos de planificación de peticiones. Espero que haya quedado de manera entendible, y pues bueno, quiero agradecer como siempre su atención, licenciado Jesús Alejandro, y pues bueno, le deseo un buen fin de semana. Gracias.